somos el equipo 4 y vamos a presentar los temas vistos en esta unidad. Somos la especialidad quinto A V, electricidad, y nuestros integrantes del equipo son Guevara Portillo Eduardo Alejandro, Guillermo Ordaz José Andrés, yo presente Hernández Felipe Eric Jared, Hernández Flores Sergio Yair, Hernández González Laina Saraí, Manzano Martínez Carlos Alexi. A continuación, mi compañero Manzano Martínez te vas a presentar el tema. Mi nombre es Manzano Martínez Carlos Alexis y voy a presentar la actividad 1 que identifica las características de la materia por medio de tus experiencias cotidianas. ¿Cómo clasificarías las características de la materia con ejemplos de tu entorno? Los clasificaría en dos grupos que son intensivas y propiedades intensivas y extensivas. Las intensivas, unos ejemplos pueden ser una cierta cantidad de agua que se encuentra a 80 grados centígrados, el sabor del extracto de limón que es ácido. Propiedades extensivas, unos ejemplos pueden ser el peso de un cuerpo, su masa, fuerza, longitud, volumen y su... sí. ¿Es posible identificar una materia de otra solo con los sentidos? Sí, porque gracias a nuestros sentidos podemos diferenciar a una materia de otra. ¿Qué relaciones se encuentran entre los átomos y la materia? Tiene una gran relación, dado que la materia está compuesta por átomos y sin ellos la materia no existiría. Según tu experiencia, ¿es posible cambiar el estado de la materia modificando las condiciones ambientales? Sí es posible, por ejemplo, si nosotros colocáramos un vaso de agua en un ambiente frío, este se solidificaría, así como también si pasamos el vaso de agua a un ambiente con mucho calor, este se evaporaría. Siguiente. Característica de tres objetos. En la primera imagen vemos un vaso. Sus características serían que este siempre está en estado sólido. Su densidad puede variar dependiendo de lo que se le ponga dentro. Su peso puede variar. La siguiente imagen es un plato hondo. Sus características serían que es sólido, es resistente a temperaturas frías y normales y su densidad puede variar. La siguiente es un tenedor. Sus características son que es sólido, a temperaturas altas se puede deformar, su peso y volumen no cambia. Siguiente. ¿Cómo piensas que se comporte la densidad de un cuerpo al reducir su volumen? La densidad aumentaría, pues habrá menos volumen. Buenas tardes, yo soy Sergio Yair Hernández Flores y hablaré acerca de la actividad 2 de ¿qué es la materia? Ok, ¿qué es la materia? La materia es la sustancia que forman los cuerpos físicos. En otras palabras, se trata de todo aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar de la materia es el volumen, que se puede definir como el espacio que ocupa un cuerpo en la relación a la masa que tiene. Pues creo que es más claro lo que dice, que la materia es aquello, cualquier cosa que esté en el espacio o dentro de él. Siguiente, por favor. Sí. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los estados de la materia? Los estados de la materia son tres, que son sólido, líquido y gaseoso. Y con ellos se pueden hacer diferentes cambios de agregación, pero eso lo explicará en breve mi compañero Jared. Siguiente. ¿Cómo son los movimientos moleculares en los diferentes estados de la materia? Aunque en los líquidos las moléculas pueden moverse y chocar entre sí, se mantienen relativamente cerca, como los sólidos. En el estado gaseoso las moléculas se mueven rápidamente y son libres de circular en cualquier dirección, extendiéndose en largas distancias. Siguiente. ¿Cuáles son los factores físicos que intervienen en los cambios de estado? El estado físico de la materia depende del grado de movimiento de sus partículas. Por lo tanto, depende de los factores externos como la temperatura y su presión. Los cambios de estados físicos se producen por aumento o disminución de temperatura y variación de presión. Siguiente. Por último, ¿cómo piensas que se relacionan los cambios de estado de agregación de la materia al cambio climático? Estos se relacionan ya que todos pasan por un proceso en el cual produce su cambio, y de ahí varía la temperatura, tiempo, y así se produce este cambio. Gracias. A continuación presentaré el tema 3, perdón. Soy el alumno Hernández Felipe Eric Jared y presento cuáles son los cambios de estado de la materia. Como dijo mi compañero, el estado de la materia tiene tres: sólido, líquido y gaseoso, pero con estos pueden haber unos cambios que se transformarían en otros. Estos cambios los podemos ver en la actualidad y siempre los veremos. Podemos verlo en la vida cotidiana
y también nosotros podemos efectuar algunos de estos cambios. Uno de los cambios de la materia sería la fusión, que es la sustancia que pasa de un sólido a un líquido. De un sólido a un líquido. También tenemos la evaporación, que este es un proceso que va gradualmente de un estado líquido hacia un estado gaseoso. Por ejemplo, nosotros podemos ver y observar este cambio cuando nosotros, por ejemplo, ponemos el agua en un entorno con calor o con temperaturas altas, el agua se va a evaporar y al final del día o al final de un cierto tiempo ya no tendremos el agua que nosotros pusimos a temperatura más alta o ambiente. La condensación podemos ver que es de una forma de que se encuentra en forma gaseosa y pasa a forma líquida. Esto lo podemos ver en diferentes tipos como la lluvia, como es bien visto, o en otros estados de materia, de otros métodos. Este proceso también puede ser inverso y se le llama la evaporización. La solidificación también es un cambio que afecta a la materia. También lo podemos realizar en nuestras casas o en algunos otros tipos. La solidificación trata de que un líquido pasa a ser estado sólido. Esto se puede ver, por ejemplo, cuando nosotros metemos agua en recipientes para poner hielo y lo metemos a una temperatura más alta, este se congelará y se hará un sólido. La sublimación es el proceso que consiste en el cambio de estado sólido a un gaseoso, pero esto sucede sin siquiera pasar por el estado líquido. También al proceso inverso, es decir, al paso directo del gaseoso al estado líquido, se le denomina sublimación inversa. Deposición. La deposición es un proceso termodinámico en el cual un gas se transforma en un sólido. También lo podemos conocer como de sublimación o sublimación inversa. Uno de estos ejemplos que podemos observar es, por ejemplo, cuando el vapor del agua cambia directamente al hielo, pero este no se convierte primero en un líquido. Así es como se da la deposición. Otro ejemplo sería cómo se forman la nieve en las nubes o la escarcha que nosotros podemos observar en algunos lugares en el suelo también. Que la escarcha del suelo en algunos lugares donde está más frío. Aquí podemos observar una imagen sobre los diferentes tipos de cambios ya todos juntos, como por ejemplo el líquido a gaseoso, que es evaporación, de gaseoso a líquido, condensación, de sólido a líquido, fusión, y de líquido a sólido, solidificación, de sólido a gaseoso, sublimación, y por último de gaseoso a sólido, sublimación inversa. Eso sería todo. Muchas gracias. Adelante, mi compañero. Buenas tardes, soy el alumno Eduardo Guevara Portilla. Yo les pondré el tema de la práctica experimental, evaporación y condensación del agua dulce y agua salada, y el tema de cómo afecta la salinidad a la evaporación y condensación. Siguiente. En esta práctica se puede observar que la salinidad afecta a la evaporación y a la condensación, disminuyendo la cantidad de moléculas de vapor, y la condensación igualmente disminuyendo su proceso de producción de moléculas. Siguiente. 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 En la siguiente imagen se puede expresar el nivel de salinidad que hay en cada región. Siguiente. Debido a la salinidad, donde habrá más lluvias más intensas, en los mares poco salados, en los mayormente salados, pues se considera que las lluvias más intensas van a ser en los lugares con menos sal, porque esta podrá hacer el proceso de evaporación más rápido. ¿Qué podrías concluir con el estado de la salinidad de tu región? Pues como es menos cantidad de sal en nuestra región, podrá haber más lluvias y con esto podrá procesar el proceso de evaporación. Mi compañero con el siguiente tema. Mi nombre es José Andrés Guillén Ordaz y me toca la tarea 1 de la ley de Hooke. La elasticidad
Es la propiedad que tienen los cuerpos de recuperar su tamaño y su forma original después de ser comprimidos o estirados una vez que desaparece la fuerza que ocasiona la deformación. Siguiente. Deformación elástica. Produce cuando los átomos de la materia son desplazados de sus posiciones originales mientras duran, pero no hasta el extremo de tomar nuevas posiciones de forma permanente, de tal manera que cuando dejamos de aplicar la fuerza de deformación vuelven a sus posiciones originales. Siguiente. Deformación plástica. Esto ocurre cuando se aplica un esfuerzo tan grande a un material que al retirarlo de la materia no regresa a su forma anterior. Siguiente. Módulo de elasticidad. Es el cociente entre la magnitud del esfuerzo aplicado a un cuerpo y la deformación producida en dicho cuerpo. Su valor es constante siempre que no excede el límite elástico del cuerpo. También recibe el nombre de constante del resorte o coeficiente de rigidez del cuerpo sólido del que se atrae. Va a seguir mi compañera Laina. Soy la alumna Hernández González Alaina Saraí y el día de hoy les hablaré de la actividad 2 que corresponde al tema de ley de Hooke. Muy bien, la ley de Hooke fue una ley que fue propuesta por el físico Robert Hooke fue formulada por él en el año 1660 y él enunció la siguiente ley. Mientras no se excede el límite de elasticidad de un cuerpo, la deformación elástica que sufre es directamente proporcional al esfuerzo recibido. Su ecuación es F es igual a menos KX, donde F es la fuerza y su unidad de medida es el newton, X es el alargamiento y su unidad de medida es el metro, y K es una constante de proporcionalidad conocida como constante de resorte, que generalmente está en newton sobre metro. Siguiente. Una constante elástica es cada uno de los parámetros físicamente medibles que caracterizan el comportamiento elástico de un sólido deformable elástico. Entre más rígido es el resorte, mayor será su constante elástica. Por lo tanto, mayor fuerza necesitará para estirarse. Y a continuación hablaré sobre el límite elástico y el límite de rotura. Muy bien, pues el límite elástico es básicamente es el máximo esfuerzo que puede soportar un resorte antes de que éste quede permanentemente deformado. Mientras que el límite de rotura es el máximo esfuerzo que puede recibir hasta que éste quede pues roto, o sea, se crea una ruptura en el resorte. Siguiente, por favor. El esfuerzo es la razón de una fuerza aplicada entre el área sobre lo que actúa. Su unidad de medida es el newton por metro cuadrado. Y como pueden observar, hay distintos tipos de esfuerzo. De tracción, compresión, flexión, cortadura y torsión. A continuación veremos el esfuerzo de tracción y compresión. Siguiente. Muy bien, elongación producida por un esfuerzo. La elongación y alargamiento es una magnitud que mide el aumento de longitud de un material cuando se le somete a un esfuerzo de tracción antes de su ruptura. Como pueden observar en la figura, en la parte izquierda hay un objeto siendo sometido a un esfuerzo de tracción. Compresión producida por un esfuerzo. La compresión es el esfuerzo al que está sometido un cuerpo por la aplicación de fuerzas que actúan en el mismo sentido y tienden a acortarlo. Y como pueden observar en la figura, hay un objeto en la parte derecha siendo sometido a un esfuerzo de compresión, perdón. Este esfuerzo de compresión es lo opuesto al esfuerzo de tracción. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, eso sería todo de nuestro tema. Muchas gracias, maestro, y hasta luego. Gracias por ver.